Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia Católica. Ayer tuvimos ocasión de explicar la parte del credo referente a la misión de santificar de los obispos, de la misión de santificar de la Iglesia jerárquica. Decíamos que eran 3 las misiones encomendadas por Cristo: la de enseñar, la de santificar, y nos faltaba una por explicar, la misión de gobernar. Hemos dejado para el final esta misión de gobierno que tiene la Iglesia jerárquica, y son 3 puntos del Catecismo: el 894, 895 y 896. Comenzamos con el primero, lo leemos y lo explicamos brevemente. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les ha confiado, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben no obstante ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su Maestro. Bien, en primer lugar, fijémonos que a los obispos se les llama vicarios y legados de Cristo. Ya dijimos en su momento que el título de vicario de Cristo, aunque pues en los últimos siglos en la Iglesia se le ha apropiado especialmente al Papa, el vicario de Cristo en la tierra, también es un título que el magisterio de la Iglesia atribuye al obispo, vicario de Cristo o legado de Cristo. Y recordábamos también que este título hay que entenderlo de una manera correcta, para que luego no sea la Iglesia Católica falsamente acusada o entendida. La palabra vicario podría entenderse incorrectamente alguien que sustituye al otro. Y entonces un obispo no es vicario de Cristo en el sentido que sustituye a Jesucristo, como si la Iglesia o la jerarquía de la Iglesia Católica le quite el sitio a Jesucristo, como a veces el mundo protestante ha querido entender, o acusar a la Iglesia Católica de que su jerarquía pretende tal cosa. No es eso. No es vicario en el sentido de que sustituya o quite a Cristo, o sea, esté en vez de Cristo, sino que visibiliza a Cristo. El obispo es vicario y legado de Cristo en el sentido de que lo visibiliza, lo hace patente a nuestros ojos. Hecha esa matización, que es importante, dice que gobiernan las iglesias particulares que se les ha confiado, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplo, sino con su autoridad y potestad sagrada. Es decir, que el gobierno que tiene cada obispo de su iglesia particular, tiene por una parte medios humanos y medios sobrenaturales. Los medios humanos para gobernar una diócesis, medios humanos son los proyectos que se suelen llamar proyectos pastorales, que hace un obispo. Un obispo, en función de lo que considera como necesidades principales de una diócesis, elabora un proyecto pastoral. Un proyecto pastoral para incidir especialmente en este campo, porque ve que en una determinada diócesis la enseñanza es el punto que está más flojo, o le parece que en otra diócesis determinada el proyecto pastoral tiene que incidir en otro aspecto, en el cuidado de la tercera edad o en el cuidado de la catequesis. Es decir, se da una serie de prioridades. Hombre, un proyecto pastoral no quiere decir que uno se dedique a unas cosas olvidándose de las otras, porque la pastoral tiene que incidir en todos los campos, pero sí que se ponen puntos de insistencia. Esos proyectos pastorales los elabora un obispo en cada diócesis, viendo las particularidades, de cada diócesis, y lo hace aconsejado, como otro medio humano, lo hace aconsejado de un equipo del que él mismo se rodea, que se llaman consejos, el consejo presbiteral, consejos de gobierno, los propios vicarios que suele nombrar el obispo según costumbres de distintos lugares, el vicario general o los vicarios generales, y los vicarios también de distintas ramas pastorales. Bien, todos estos son medios humanos para el gobierno de la Iglesia.
algo también importante, porque es cierto que un obispo, por mucho que sea vicario de Cristo, no quiere decir que no tenga que también echar mano de medios humanos. Dice el refrán eso de que 4 ojos ven más que 2, ¿eh? Pues es cierto, que el obispo debe estar abierto a ser ayudado en el gobierno de la Iglesia. La responsabilidad última es suya. Por eso a estos organismos se les llama consejos, que quiere decir que al obispo le aconsejan, pero el que en última instancia decide es el obispo, ¿eh? Sería incorrecto que estos consejos adquiriesen una especie de autoridad, como si fuesen parlamentos. No son parlamentos. Un consejo de laicos, un consejo presbiteral en una diócesis no es un pequeño parlamento en el que las cosas se votan de una manera decisoria y se le imponen al obispo. No, la autoridad es del obispo. Él es el responsable ante Jesucristo de las decisiones. Él es el responsable también ante el Papa de las decisiones. Bien, también dice una cosa más. Dice que los otro medio humano para gobernar una diócesis es el de los ejemplos, el ejemplo con el que un obispo gobierna una diócesis. Bien, después lo vamos a desarrollar un poco, porque es que este punto del catecismo ofrece un texto evangélico para destacar de qué manera también se gobierna por los ejemplos de vida. Bien, pero aparte de los medios humanos, están también los medios sobrenaturales. Y un medio sobrenatural es que el obispo tiene una autoridad y una potestad sagrada. Autoridad y potestad sagrada. Quiere decir que tiene una gracia de Estado, que su vocación concreta de ser pastor y de poder gobernar y de deber gobernar un rebaño tiene también una luz especial del Espíritu Santo para ello. No en virtud de que él sea el más inteligente, no en virtud de que, no, sino en virtud de que también hay una gracia de Estado. Todos tenemos en esta vida una gracia de Estado. El padre para ser padre, la madre para ser madre. ¿Cuántas veces yo creo que muchos oyentes se identificarán con esto que voy a decir, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre que alguien, por ejemplo, antes de casarse, piensa, no se encuentra preparado y dice, yo no sé si me siento preparado pues para llevar adelante una familia y para educar unos hijos, y le parece que es algo que le supera, que le sobrepasa, ¿no? Y luego cuando llega el momento de afrontar ese reto tan grande, ¿no? Pues siente que Dios le ayuda, que tiene una gracia de Estado, que lo que él antes sentía como incapacidad, Dios le da una gracia de Estado, que lo que antes le parecía que no sabía cómo hacerlo, no, nadie le dio el libro de instrucciones pero sin embargo hay una gracia de Estado. O sea que aparte de los medios humanos para gobernar, hay una gracia de Estado. Una potestad que también supone una inspiración del Espíritu Santo también para gobernar. ¿Esto quiere decir que el obispo no se puede equivocar gobernando? Pues no, el obispo se puede equivocar gobernando, como todos nosotros, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que, yo me atrevería a decir la siguiente frase, ¿no? Que es más fácil que nos equivoquemos a los que nos toca obedecer que a los que les toca mandar. Es más fácil. Es más fácil el error en el que está abajo que en el que está arriba. Un padre no se puede equivocar, o una madre, ¿no? No se puede equivocar a la hora de mandar y gobernar a sus hijos. Claro que se puede equivocar. Ahora, ¿qué será más fácil? ¿Que se equivoque el padre o que se equivoque el hijo? Yo creo que por probabilidades, hay que decir que es más fácil que se equivoque el hijo, porque tiene menos perspectiva y porque tiene menos experiencia y porque no tiene la gracia de Estado. Insisto en esto. O sea, Dios no le ha dado la gracia de gobernar, de ser padre como tiene su madre y su padre. Hay una gracia de Estado que no le hace infalible ni a un padre ni a una madre, ni a un obispo tampoco. No, infalibles no les hace para gobernar. Pero sí les da una gracia de Estado ante la cual yo creo que tenemos que tener pues una prontitud para la obediencia. Una prontitud
y un acto de confianza, un acto de confianza en esa obediencia filial hacia un obispo. En cualquier caso, como dice ese refrán, ¿no?, de equivocarse, el que obedece no se equivoca. En todo caso se equivocará el que manda, pero quien obedece no se equivoca. Bien, pero decía que este punto del catecismo habla también de gobernar el rebaño a través de los ejemplos. Y continúa diciendo, deben ejercitar con espíritu de servicio, que es el del maestro. Deben de ejercitar pues esta forma de gobierno, con espíritu de servicio. Y aquí hace referencia a un texto de Lucas, Lucas 22, versículo 26-27. Leo un poquito antes para coger el contexto. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quiénes de ellos parecería ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones los dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Es un texto hermoso de Jesucristo, ¿no?, en el que viene a decir que gobernar es servir, que ser el primero de la mesa es ser el servidor. Por eso Jesús hizo aquel signo tan claro, ¿no?, de que siendo el centro de la mesa en el cenáculo, aquel Jueves Santo se levantó y limpió los pies de todos. Quiso dar a entender que gobernar es servir. Por eso también los obispos gobiernan de esta forma su diócesis, siendo el primer servidor. Claro, alguno me diría, bueno, esto es un ideal bonito, una frase bonita, ¿no? Pero luego la realidad, bueno, pues con todos mis respetos, ¿no? Permitidme decir una cosa, yo creo que la realidad, con todo lo que se diga y con todas las críticas fáciles que pueden hacerse, yo creo que la realidad, con todos los pecadores que seamos, es básicamente esta. La experiencia de un sacerdote en una diócesis, ¿no?, puede decir que verdaderamente el ritmo de servicio, de trabajo, de olvido de sí mismo, etcétera, ¿no?, que tiene un obispo en una diócesis es muy superior, generalmente, ¿no?, es muy superior al de los sacerdotes. Y el ritmo de entrega de vida, de no ser dueño de sí mismo, de no ser dueño de un minuto y un segundo que tiene el Papa, es superior al de los obispos. Con todo lo que quiera decirse, yo creo que en nuestra Iglesia esto se visibiliza, es claro, es evidente. Porque bueno, pues eso que se dice, este vive como un obispo, bueno, pues será un refrán, será una frase hecha, pero yo creo que la vida de un obispo, cualquiera que la conozca un poquito de cerca, ¿no?, y yo no he tenido ocasión de ser, vamos, ¿no?, ni secretario de un obispo, ni cosas por el estilo, ¿no?, pero claro, uno se da cuenta, ¿no?, cuando pide pues hora o vez para hablar con el obispo, uno ve cuál es su agenda, ¿no?, habla con su secretario y ve que para poder estar un rato con el obispo tiene que encajar y hacer un encaje de bolillos, pues con un horario absolutamente comprimido, en el que tiene que atender a montones de necesidades y se da cuenta de que uno, el que pide esa cita, no tiene una agenda así de apretada. Con lo cual dice, bueno, tengo que reconocer que mi obispo es mucho más servidor de la comunidad en su tiempo, en su esfuerzo, en su dedicación que yo. Los obispos tienen un ritmo de vida, vamos, por lo general, pero estoy hablando de una manera con toda convicción, de una manera muy general en la Iglesia, mucho más apretada, ¿no?, que los sacerdotes. Y diría lo mismo, y el Papa tiene todavía una vida de mucho mayor sacrificio y desprendimiento de sí mismo que los obispos. Es de reflexionar, ¿no?, lo que ocurrió con el pontificado de Juan Pablo II. Porque con el pontificado de Juan Pablo II, en esos 26 o 27 años, ¿no?, que tuvo de vida, creo que él
fue una ocasión maravillosa para purificar esa imagen que el pueblo ha tenido de lo que es la jerarquía, para que lleguemos a entender que la jerarquía es servicio, que no es vivir bien, que no es vivir en la poltrona, sino que es puro servicio. Y al comienzo del papado de Juan Pablo II, pues muchas personas, así con un espíritu poco eclesial, poco adherido a la Iglesia, decían: pero ¿cómo vive el Papa? Va por todo el mundo viajando, vive como quiere y tal. Ese tipo de comentarios los oíamos al comienzo del pontificado de Juan Pablo II. Luego, poco a poco, la cosa iba para adelante. La gente veía ese ritmo de entrega, de no ser dueño de sí mismo, no ser dueño de su tiempo, no ser dueño de estar totalmente entregado al servicio de los demás, ¿no? Y la gente ya iba callando un poco. Y luego, hasta el punto de que en los últimos años de su vida, la gente decía ya absolutamente lo contrario. Es que esto es cruel, un hombre de esa edad no puede vivir ese ritmo de vida, le están matando, deberían de retirarle, dejarle descansar, esto es casi un espectáculo. Es que es curioso, ¿no? Es curioso en unos años de vida cómo la gente pasó de tener un concepto de que eso de gobernar era estar ahí pasándolo bien, a decir que ya era demasiado sacrificio. Es que es curioso. Creo que Juan Pablo II hizo un gran servicio a la Iglesia en su entrega sacrificada cuando entendió que se gobierna sirviendo. Y una forma privilegiada de gobernar es no ser dueño de sí mismo, estar para servir, estar para desgastarse, gobernando el rebaño siendo modelo, no siendo dueños de nosotros mismos, no teniendo un minuto para él, no teniendo ni un metro cuadrado alrededor suyo, ¿no? donde poder descansar. Recuerdo que Paloma Gómez Borrero, esa periodista que tan de cerca no ha seguido al Santo Padre, recuerdo haberle escuchado una conferencia que pronunció precisamente aquí en Zumárraga, en nuestra parroquia, con motivo de la inauguración, ¿no?, de la parroquia esta de Salvador en la que estamos. Y ella en una conferencia que pronunciaba contaba una anécdota ocurrida en uno de los viajes en el que ella siguió a Juan Pablo II por un país africano, ¿no? Y decía ella que llegó el momento, después de la comida, el momento del descanso, en el que se supone que el Papa pues se retiraba, ¿no?, a sus aposentos, ¿no?, para descansar un poco, al cuarto que lo hubiesen allí preparado. Y dice que ella, pues claro, era un país africano y era una casa pequeñita en la que convivían allí todos, ¿no? Convivían hasta los periodistas del séquito del Papa, y convivían en el mismo edificio. Y le llamó la atención que pues una escolta del Papa estuviese en la puerta de la capilla, en vez de en la puerta de la habitación donde tenía que estar durmiendo el Papa. Y que Paloma, la periodista, se asomó por la rendija de la puerta y vio al Papa tumbado en el suelo haciendo oración. Y decía, ya este hombre, claro, entonces tendría lógicamente más salud y más fuerzas que en el último momento de su vida, ¿no?, para hacer ese gesto. Pero es cierto que nosotros no somos conscientes de la entrega sacrificada que supone el gobierno de la Iglesia. No tenemos ni idea de lo que supone de desapropiación de uno mismo. El máximo caso es el del Papa, ciertamente. El máximo caso es el del Papa, el que entra uno en un cónclave, sale elegido Papa y ya no es dueño ni de volver al sitio de donde había venido para recoger sus cosas. Es que ya no es dueño de su tiempo ni de nada. Bien, gobernar es servir, y digamos que hay medios humanos y medios sobrenaturales, ¿no?, para el gobierno de la Iglesia, esa gracia de Estado. Pero pidamos también la gracia para nuestros pastores, la gracia de la entrega de sus vidas, Especialmente hay que decir que este mundo además habla de un retiro, ¿no?, ese retiro a los 65 años famoso, y que generalmente las jubilaciones se adelantan a los 60 años, ¿no? Bueno, nuestros sacerdotes y nuestros obispos se retiran con 75 años, y a esa edad llevan un ritmo de trabajo, que yo creo que ninguna otra persona a esa edad mantiene ese ritmo de trabajo. No digamos nada del Papa, que tiene un cargo vitalicio. Por tanto, purifiquemos, ¿no?,
Y quitémonos de la cabeza esas palabras que, no sé, que a veces el refranero un tanto cruel, pues nos ha metido vives como un obispo y cosas por el estilo. Porque el gobierno de la Iglesia es un gobierno verdaderamente sacrificado, porque es un gobierno al servicio de Cristo en cada uno de los fieles. Lo meditamos y ahora mismo continuamos. Bien, dice el punto 895. Esta potestad, se refiere a potestad de gobierno, esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Vamos a dejarlo aquí y luego continuaremos. O sea, esta potestad, la potestad se refiere, la potestad sacramental, es decir, en virtud del sacramento del orden, recibido en primer grado, cuando es el obispo, recibido en segundo grado, cuando es el sacerdote, esa potestad se recibe por el propio sacramento. Es el propio sacramento el que te la da. Bien, pero una cosa es, aquí se distingue una cosa. La potestad viene por el sacramento, pero el ejercicio de la potestad, o sea, lo que se llama la jurisdicción, viene por el Papa. El Papa no es el que le da la potestad se la ha dado el sacramento. El sacramento es el que le ha dado el poder de consagrar, el poder de poder ordenar sacerdotes, de poder confirmar. Eso se lo ha dado el sacramento al obispo o en el otro grado a los sacerdotes. Pero la jurisdicción es el Papa el que se la da, porque el Papa designa a los sujetos. Entonces el Papa designa o confirma la elección de un obispo para una diócesis. Elige o confirma. Entonces, aquí se distinguen dos cosas, ¿no? Lo que es la potestad, que la da el sacramento, y lo que es la jurisdicción, que esa la da el Papa, con los destinos, ¿no? A un obispo le da un destino, le cambia de destino, etcétera. Pero esa potestad, dice aquí, como viene directamente por el sacramento de Cristo, la potestad no la da el Papa, la da directamente el sacramento de Cristo. Dice, es propia, ordinaria e inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Pues propia quiere decir que no es en nombre de otra persona, no, sino que en nombre propio Jesús le llama a ese obispo, a ese sacerdote, es propia. Es ordinaria. Ordinaria quiere decir que no es delegada de otro poder. Ordinariamente, es decir, en primer término, sin una delegación de otro, pues es el obispo el que tiene la autoridad en su diócesis. No es un delegado del Papa, no. Está directamente elegido por Cristo con esa potestad que le da el sacramento del orden. Es inmediata. ¿Inmediata qué quiere decir? Pues que sin una persona interpuesta, sin un supervisor al lado suyo. Es verdad que el obispo tiene que dar cuenta ante la Santa Sede haciendo pues esas visitas ad limina que hace cada 5 años para ver la marcha de la diócesis. Pero él ordinariamente él gobierna de una manera inmediata, inmediata la diócesis, sin que tenga que estar pidiendo permiso para cada cosa, para el momento de gobernar. El obispo, por lo tanto, tiene el derecho y el deber de legislar en lo referente al apostolado, en lo referente a la pastoral, en lo referente a la celebración del culto, en comunión con toda la Iglesia. O sea, insisto, hay que distinguir entre potestad, que la potestad la da el sacramento,
de la jurisdicción, y la jurisdicción la da el Papa. La jurisdicción es que un obispo tenga autoridad aquí o no, se le cambia de jurisdicción y se lo envía a otro sitio. Y también podría ocurrir en un caso extremo que el Papa a un obispo pues le deje sin jurisdicción. Pues imaginemos que hay un problema grave y el Papa a un obispo le deja sin jurisdicción. Sigue siendo obispo, pero el Papa no le da una jurisdicción. Aquí lo que este punto del catecismo intenta insistir es que, sigo leyendo, no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma y tutela. Es decir, los obispos no son funcionarios del Papa, no son representantes del Papa o embajadores del Papa en una diócesis. Eso es el nuncio. El nuncio de su santidad en España, que está en Madrid, ese sí que es un representante, un embajador. Los obispos no son funcionarios, no son delegados del Papa. No, porque tienen una potestad directa recibida de Jesucristo. Y esta potestad no queda anulada a pesar de que el Papa pues también tiene potestad sobre toda la Iglesia. Porque el Papa tiene potestad ordinaria y directa, inmediata, sobre toda la Iglesia. Dicho de otra forma, en una diócesis hay como dos obispos. El obispo ordinario del lugar y el Papa. Porque el Papa es como obispo de todo el mundo. Él tiene una potestad directa y ordinaria sobre toda la Iglesia. Y en ese sentido, bueno, es una manera de hablar que ahora mismo se me está ocurriendo, ¿verdad? Que igual algún eclesiólogo diría, no sé si es muy propia, pero bueno, permítaseme un poco la libertad. Es como si cada feligres tuviese dos obispos. El obispo ordinario del lugar y el Papa, porque el Papa tiene jurisdicción directa y sobre toda la Iglesia. Potestad sobre cada una de ellas, no solo sobre la Iglesia particular de Roma. Por lo tanto, una autoridad no anula la otra. La autoridad del Papa no anula la del obispo, ni la del obispo ensombrece ni anula la del Papa, sino que las dos están en comunión, dice este punto. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia, bajo la guía del Papa. La clave está en esta palabra. Por eso mucha gente no entiende a la Iglesia, porque la Iglesia no es comparable al gobierno de otras instituciones. La clave está en la palabra comunión. El obispo es obispo porque ejerce en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del Papa, su autoridad. Esta frase, no, la palabra comunión, pues no se puede entender en otros mundos, en el mundo pues de la organización del gobierno empresarial, o yo qué sé, en el mundo de la organización pues de un Estado o del ejército, etcétera. No, es que es otro concepto distinto. Aquí hablamos de una comunión, de que un obispo gobierna su Iglesia en comunión bajo la guía del Papa. Bien, entendamos también que luego hay distintas formas de ejercer y de vivir esta realidad, distintas formas. Por ejemplo, pues sabéis que en la Iglesia existe pues el rito latino y también otros ritos orientales. Y en el rito latino, en nuestra Iglesia latina, pues el Papa tiene una forma y una costumbre pues de ordinario de gobernar la Iglesia pues de una manera pues mucho más directa que en los ritos orientales. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para así concreto y directo. Entre nosotros el Papa nombra directamente a los obispos. Él nombra directamente a los obispos. Sin embargo, en otros lugares, más bien los obispos se le presentan al Papa y él los confirma. En algunos ritos orientales no es el Papa directamente, ¿no?, el que elige los obispos, sino que existe una costumbre ancestral de que los obispos del lugar se juntan, proponen un obispo y se lo ofrecen al Papa, que él lo confirma. Quiero decir con esto que también hay que entender que pueden ser distintas las formas de gobierno a la hora de ejercer ese gobierno del Papa, distintas las formas. Y de hecho, pues en este proceso ecuménico en el que nos encontramos con la Iglesia ortodoxa, que Dios quiera, ¿no?, que podamos llegar a esa unión plena con la Iglesia ortodoxa,
Pues una de las cosas que el Papa Juan Pablo II afirmó, ¿no?, claramente, es que él estaba dispuesto de cara a la unión con la Iglesia ortodoxa, estaba dispuesto a ejercer hacia el mundo de los ortodoxos, ¿no?, una vez unidos con la Iglesia católica, una forma de gobierno, pues no igual que ejerce con nosotros, con la Iglesia latina, ¿no?, sino una forma de gobierno como la que tenía durante el primer milenio el papado, en la que, por ejemplo, ponemos ese caso, el Papa no elegía directamente los obispos, sino que los obispos se elegían, ¿no?, pues en pequeñas en reuniones entre los obispos de la zona o entre incluso el presbiterio de una diócesis, y era presentado ante el Papa para que lo confirmase o no lo confirmase, ¿eh? Algo de esto hubo, desgraciadamente, pues en el cisma entre Oriente y Occidente, en el cisma en que el año, allá por el 1050, 1056, 1054, mejor dicho, se produjo un cisma entre Roma y Bizancio, y entonces se separó la iglesia católica de la iglesia ortodoxa, ¿eh? Hay que decir que, desgraciadamente, pues la iglesia ortodoxa podía tener el pecado, en este cisma, podía tener el pecado de estar demasiado bajo el emperador de Bizancio. Era una iglesia casi gobernada por un emperador, lo cual le daba poca libertad, ¿eh? Pero también, como el mismo cardenal Ratzinger entonces, ¿no?, decía en un libro por él escrito, en un libro, El Nuevo Pueblo de Dios, como también él mismo reconocía, siendo, aunque era un libro particular suyo, ¿no?, pues entonces él era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, también hay que reconocer que nosotros también pudimos cometer el pecado, cometer el error de pretender gobernar pues las iglesias de Oriente con el mismo sistema que las iglesias de Occidente, y no tiene por qué ser así, ¿eh? El Papa puede tener la potestad suprema, ¿no?, en la iglesia, incluso de jurisdicción, aunque la administración de la iglesia tenga distintas costumbres en un sitio y en otro. Entonces, no tenemos por qué llamarnos la atención por el hecho de que el Papa administre la iglesia de una manera distinta en los países occidentales, que tienen otra tradición, que en los países orientales, que tienen otras tradiciones. De hecho, en la iglesia no solamente existe el código de derecho canónico que tenemos nosotros, los latinos, sino que también existen códigos de derecho canónicos orientales, de iglesias en plena comunión con el Papa, ojo, estos ritos orientales, que si los melquitas, que si etcétera, en plena comunión con el Papa, pero que la iglesia les respeta, pues una forma de administrar sus iglesias distinta a la nuestra, porque la iglesia se respeta mucho las tradiciones, incluso las tradiciones litúrgicas. Bien, por lo tanto, aquí hemos hecho una distinción importante entre qué es la potestad que está recibida del sacramento de cada obispo, qué es la jurisdicción, que la jurisdicción la da el Papa, porque él tiene la jurisdicción suprema, ¿no? La jurisdicción la da el Papa, y qué es la forma de administrar esa jurisdicción, que la administración central de la Iglesia pues puede tener distintas formas según el rito latino, según los ritos orientales. Distingamos pues potestad, que la da el sacramento, la jurisdicción, que la da el Papa, y la forma de administrar esa jurisdicción, esa administración que puede variar según los ritos. Hacemos una reflexión y continuamos. Dice el punto 896, el último punto que hoy queremos comentar y con el que terminamos este apartado de la misión de gobernar. El buen pastor
será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Y viene ahora una cita de San Ignacio de Antioquía, que luego concluiremos leyéndola, ¿no? Dice que el buen pastor, con mayúsculas, ¿no?, Jesucristo, es el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. El obispo se conforma a Jesucristo. No me refiero de conformarse, de resignarse, no, sino de tomar la forma, tomar la forma, tomar la forma, el estilo de Jesucristo. Siendo consciente, ¿no?, de sus propias debilidades, el obispo tiene que hacer un ejercicio de equilibrio importante, ¿no? Aplicando aquella máxima que decía San Agustín, no sé si me imagino que la habéis escuchado más de una vez, ¿no?, que decía San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. En lo esencial, unidad, y a veces el obispo pues tiene que desempeñar toda su autoridad en el gobierno de la Iglesia. Y esto hoy en día es duro, y es un motivo de martirio, de vocación martirial para muchos obispos, porque gobernar supone ser testigo de una verdad en un mundo lleno de relativismo, y a veces pues hacer respetar esa unidad en la verdad pues supone un martirio. Por ejemplo, cuando los obispos no toman una medida disciplinar contra un teólogo que no está en comunión con la doctrina de la Iglesia y le apartan de la enseñanza en una facultad, en un seminario, parece que el malo es el obispo. Los medios de comunicación dan noticia de ese hecho como que pobre teólogo es una víctima y el obispo pues ha sido un prepotente, pero por Dios, si es el obispo precisamente lo que ha hecho ha ejercido su función de pastor de una manera martirial, sabiendo que su fama iba a ser vilipendiada, ¿no?, por defender la verdad de Cristo y por no permitir que se confundan doctrinas con opiniones y por no permitir que las ovejas sean envenenadas en pastos que no son pastos comestibles, ¿no? Entonces entendamos que el obispo tiene que ejercer su gobierno para que lo esencial mantenga la unidad. En lo dudoso, la libertad, ¿no? También no entrando a condenar aquello que es dudoso, sino permitiendo libertad en lo que no está definido, en lo que no forma parte de un depósito irrenunciable de la fe, respetando las particularidades de cada uno, ¿no? Las formas de ser que son legítimas, legítimas, y a veces también puede llegar a ser duro el que haya legitimidades, o sea, formas de ser muy distintas que se deben respeto mutuamente, ¿no? Y dice San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. El obispo también está llamado a ejercer esa caridad, pues teniendo una gran paciencia, escuchando a cada uno, queriendo a sus fieles, no queriendo a sus feligreses. No solo se gobierna mandando, enseñando, también se gobierna queriendo, amando, teniendo cariño. Recuerdo una anécdota contada por un jesuita. Vamos, él, no tengo tampoco reparo de decir su nombre, el padre Mendizábal, al cual envío desde aquí un saludo. Y nos contaba el padre Mendizábal, en unos ejercicios espirituales, nos contaba una anécdota, ¿no? No sé si puede ser cierta, histórica o no, pero aquí lo importante es su contenido. Y se dice que en una diócesis, pues un obispo había mandado a un párroco a una parroquia, y que al cabo de un tiempo comenzaron a llegar quejas al obispo de ese sacerdote, y allí se presentaron a una comisión de seglares y de laicos, ¿no?, y del consejo de la parroquia: mire usted, señor obispo, que no estamos contentos con el párroco. Pero hombre, por Dios, pero ¿cómo me decís eso?
pero si os he mandado un cura estupendo, un cura ejemplar, pero si es un cura que es más sacrificado que nadie, y decía, sí, es verdad, eso tiene usted razón, sí es más sacrificado que nadie, pero bueno, pero si es un hombre celosísimo, que yo sé que reza muchísimo, sí, si en eso es ejemplar, si reza un montón, pero si yo sé que quiere un montón a los enfermos, sí, si visita a los enfermos más que nadie, pero hombre, si yo creo que es un hombre que predica muy bien, sí, predicando es excelente. Y dice, hombre, entonces ¿de qué os quejáis de él? Y dice que los feligreses le dijeron, señor obispo, es que no nos quiere. Dice que dijeron, no, es que no nos quiere. ¿Y qué quería transmitir, no? Pues esta anécdota, ¿no? Que no sé si histórica o no, ¿no? Esta anécdota que se nos daba a los sacerdotes en aquella charla de ejercicios espirituales. ¿Qué se quería transmitir? Que también se gobierna queriendo a la gente, teniéndola cariño, no solo diciéndole las verdades, no solo corrigiéndole sus defectos, ¿no? Que también se gobierna a una diócesis mostrándole cariño, mostrándole afecto. Eso se puede aplicar a un párroco en su parroquia, se puede aplicar a un obispo en su diócesis. Forma parte también del gobierno de la Iglesia esto, ¿eh? Igual que un padre y una madre gobierna, pues no solo reprendiendo, no solo castigando, no solo exhortando a sus hijos, también les gobierna dándoles un beso. El cariño también forma parte del gobierno de la Iglesia, y no lo olvidemos, ¿no? Mientras que no haya amor, la verdad es más difícil aceptada. Eso es así. Solamente quien ama y quien se siente amado es capaz de obedecer, es capaz de aceptar la verdad. O sea que también el cariño, y aquí algo que quieres decir esto, no, disculpando a los ignorantes extraviados, escuchando a los súbditos, etcétera, como dice aquí este punto del catecismo, ¿no? No olvidemos esto, que es importante, porque es perfectamente compaginable la defensa heroica de la verdad con el cariño incluso hacia quien está diciendo barbaridades. Se puede reprender con acritud o se puede reprender con cariño y con dolor del corazón, ¿no? Apliquemos, ¿no? Pues creo que especialmente los pastores están llamados a aplicar esta frase de San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. Y terminamos pues leyendo este texto, esta cita de San Ignacio de Antioquía, un obispo del primer siglo de la Iglesia, ni más ni menos, que está camino entre el primer y el segundo siglo de la Iglesia. Fijaros una vez más como el catecismo está lleno de citas, ¿no? Pues no solo de la Sagrada Escritura, sino de los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia. Dice San Ignacio de Antioquía: seguid todos al obispo, como Jesucristo sigue a su Padre, y al presbítero como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. La verdad es que fijaros, San Ignacio de Antioquía, con qué claridad nos hablaba ya a finales del siglo I, con qué claridad nos hablaba de esa constitución jerárquica de la Iglesia, en la que dice: seguid al obispo como Jesucristo siguió al Padre, a Dios Padre. Seguid a los sacerdotes, a los presbíteros, como a los apóstoles. Y en cuanto a los diáconos, respetadlos como la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia, ¿no? Es falso, por lo tanto, a veces eso que se dice de que la constitución jerárquica de la Iglesia se ha ido formando a lo largo de la Edad Media, que con el tiempo la Iglesia ha ido creando unas formas jerárquicas de organización. No es cierto. Fijaros en este texto de San Ignacio de Antioquía, que debemos de concluir diciendo cómo tenemos que tener un sentido religioso, espiritual, sobrenatural, sobrenatural en la constitución, en la vivencia, ¿no?, de la obediencia, de la sumisión dentro de la jerarquía de la Iglesia. Bien, concluimos así de esta forma en la explicación de hoy del Catecismo de la Iglesia, y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis hacerlo formulando vuestras preguntas, o bien también haciendo vuestras aportaciones llamando al teléfono 917 107 700, 917
107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, padres. Habla con Pedro del Norte. Buenos días, Pedro. Pues era para felicitarle en este pórtico de la cuarentena de Cuaresma, y pues iba a hacer una pregunta pues para la evangelización, para la catequesis, sobre la preparación de la comunión con los niños, pues que me dio un consejo. Y después una interior, una personal, sobre el misterio el último misterio de los gloriosos, eso de la coronación de María, si hay algún dato así en el magisterio o alguna carta apostólica referente a ese misterio. Uh-huh. No más. De acuerdo, bien, le respondo por la radio. Gracias. La verdad es que, bueno, yo creo sobre el tema de la coronación de María como reina de cielos y tierra. Desconozco si el magisterio, ahora mismo tendría que repasarlo, si el magisterio existe. Bueno, me imagino que en alguna de las encíclicas papales o en alguna exhortación marianas, pues me imagino que habrá alguna referencia. En cualquier caso, acordaros de ese pasaje que creo que es el principal del Apocalipsis, de esa descripción de la mujer vestida de sol coronada de estrellas. Esa mujer vestida de sol y coronada de estrellas a la que hace mención el Apocalipsis, bueno, pues es una imagen que ha sido trasladada a la coronación de María como reina de cielos y tierra, en el misterio del Santo Rosario. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Padre, soy Lourdes y le agradezco el programa porque nos está haciendo aclaraciones, y las preguntas de los que llaman pues también acaban de enriquecer y aclarar muchas cosas con su explicación posterior. Padre, le quería pedir un favor, no sé si pudiera repetir esto que dice San Agustín, porque van 2 veces que me quedo sin oír la frecuencia. De acuerdo. Vale, y ¿sabe qué? Ojalá y pudiéramos todos rezar, porque cada día se desaparece más la frecuencia en los momentos más claves. Entonces creo que si unimos oraciones, Dios nos escuchará. Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. También intentaremos todos ayudar a Radio María, para que, bueno, también los medios técnicos puedan ir superando dificultades, y también tenemos que apoyar pues materialmente a Radio María, ¿no? Porque los medios pobres con los que contamos, bueno, pues hace también que las ondas de esta radio pues tengan su debilidad. Pero bueno, tenemos debilidad en los medios, pero tenemos también la fuerza de la palabra de Cristo. Nosotros pondremos al servicio de Radio María nuestros medios, y adelante. La frase de San Agustín, que es una frase muy clave, aplicable para obispos, sacerdotes, seglares, para todo el mundo, es una frase que dice, ¿no? En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. Es una frase, en latín se dice, in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas, ¿no? En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. En todo, caridad. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Patero, buenos días. Muy buenos días. Mire, quería hacer una aclaración. Yo tengo unas dudas sobre, leyendo un poco el misal romano y el misal, habla sobre el evangeliario, leccionario y el misal. Y dice que el evangeliario se llevará en procesión cuando se lleva y se coloca en el centro del altar. Luego el sacerdote, si va a leer, pues lo coge él, lo lleva al ambón y lo lee. Y que el misal se debería de colocar en el momento del ofertorio, es decir, cuando se prepara la mesa de la Eucaristía. Pero entonces yo la pregunta es la siguiente, que me lío un poco. ¿Qué diferencia hay entre el evangeliario, el misal, el leccionario? Sí, porque lo sabemos que lo utilizamos porque contiene el evangelio y las lecturas bíblicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esto que yo nunca lo he visto, el desplazamiento del evangeliario? Sí. Que parece ser que debe de ser un códice áureo o una cosa preciosa de los siglos II o III. Si me podía aclarar esto, padre. De acuerdo, sí. Muchas gracias.
Le respondo por la radio. Bueno, me imagino que usted eso lo habrá visto en algunas liturgias solemnes, cuando por ejemplo usted ve una liturgia celebrada en San Pedro del Vaticano, etcétera. El evangeliario no es más que los evangelios extraídos del leccionario. O sea, son los evangelios que se extraen del leccionario y se editan de una forma solemne, como usted bien ha dicho, pues encuadernados de una manera pues hermosa, bella, de manera que puedan ser llevados en procesión, ¿no? En procesión hasta el ambón, incensados, etcétera. Es una manera de solemnizar, ¿no? Pues la palabra de Dios y de destacar que la mayor de las joyas dentro de la palabra de Dios, pues es el Evangelio. El Evangelio es, pues el corazón, igual que la consagración, ¿no? Es el corazón de la liturgia eucarística. El Evangelio es el corazón de la liturgia de la palabra. Por eso, pues cuando se celebra muy solemnemente, pues incluso se utiliza, pues en vez de mezclar todo en el leccionario, allí está todo mezclado en un solo libro, se destaca que el Evangelio es el corazón de la liturgia, pues llevando un evangeliario pues en procesión y incensándolo, etcétera. Fijémonos que no se inciensa pues el libro del Antiguo Testamento, no se inciensa se inciensa el momento de la lectura del Evangelio. Esta incensación se hace el momento de la lectura del Evangelio. Bien, el ideal sería que se incensase pues cuando está únicamente pues el evangeliario, ¿no? Pero bueno, aunque esté el misal, pero mejor dicho, el leccionario completo, se inciensa a la página del Evangelio. Con eso se quiere destacar que el corazón de la liturgia de la palabra es el Evangelio. Y fijémonos que en ese momento nos ponemos de pie. Hemos escuchado el resto de la liturgia de la palabra sentados. Pero el momento en el que llega el Evangelio, se canta el aleluya, si no se está en Cuaresma, se canta el aleluya, en ese momento nos ponemos en pie, signos de que el Evangelio en él nos habla Cristo en primera persona directamente a nosotros. Es la palabra de Cristo dirigida a nosotros que nos interpela, que nos habla en directo. Son formas, por lo tanto, de solemnizar la liturgia, bien sea la que ha dicho el oyente de poner el misal en el altar en el momento de las ofrendas, que hasta entonces el altar ha estado desnudo, con lo cual, si el altar está desnudo hasta las ofrendas, que así ocurre en las liturgias más solemnes, pues se está destacando que todavía no ha llegado la parte de la liturgia eucarística, que todavía estamos únicamente en la liturgia de la palabra, y que luego nos desplazamos del ambón, nos desplazamos en el centro de atención al altar, y entonces en el altar se pone el misal, se empiezan a traer las ofrendas, etcétera. Es una forma de destacar las partes de la liturgia y de solemnizarlas. Bien, concluimos ya el tiempo y damos gracias al Señor por haber tenido ocasión de haber podido profundizar y comentar en estos 3 puntos del catecismo. Dios mediante, a partir de mañana entraremos en otra parte. Después de haber hablado de la Constitución Jerárquica de la Iglesia, hablaremos de los fieles laicos. Será a partir del punto 897. Con mi bendición nos despedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.